Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas a esta primera transmisión en vivo del año 2025 por parte de Fundación Pro Bono. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Para quienes no me conocen, me presento, yo soy Paulina Corral, abogada, y estoy con el medio y organizaciones sociales en Fundación Pro Bono. Y el día de hoy vamos a conversar sobre la propiedad intelectual y cómo en el fondo ustedes pueden proteger sus ideas creadas a dos expertos en la materia, que los vamos a invitar a unirse. Mientras ellos ingresan a esta transmisión, contarles que Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro que, de hecho, este año cumple 25 años promoviendo el acceso igualitario a la justicia en favor de personas que están en situación de vulnerabilidad, pero también en favor de microempresarios y organizaciones sociales. Para eso tenemos distintas líneas de trabajo y una de ellas, que importa para estos efectos, es educación legal. En esta área de trabajo lo que hacemos es explicar el derecho a la ciudadanía con peras y con manzanas, en lenguaje simple. Entonces, abogados expertos en una materia vienen a explicar cómo funcionan ciertas leyes y en qué consisten. Por eso, el día de hoy, para poder hablar sobre propiedad intelectual, hemos invitado a María Fernanda Rodríguez y también a Esteban Orjanovich. Ellos son abogados asociados de Albagli Saliasnik, o AZ más bien, ahí están. Hola Fernanda, María Fernanda, hola Esteban, ¿cómo están? Hola Hola, Paulina, hola. muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Qué bueno. Oigan, muy bienvenidos. Justo estaba presentándolos. Y antes de que conversemos, quería invitar a la gente que se está conectando, que si tiene dudas o preguntas, este es el espacio para hacerlas, pero les pido que las pongan aquí en el banner que entrega la aplicación para que puedan dejar las preguntas que tengan o comentarios o cualquier reacción que también ofrece Instagram, por si quieren hacerla. ¿Ya? De todas formas, esta grabación va a quedar alojada en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como YouTube y también en Instagram, así que ustedes van a poder revisar esta grabación cuantas veces quieran como material de consulta. Así que, bueno, primero darles las gracias, María Fernanda y Esteban, por darse el tiempo y venir a explicarnos esto de la propiedad intelectual, el derecho de autor y todas estas cosas que de repente son un poquito áridas o lejanas para las personas. Sí, nosotros felices de estar acá junto con Esteban, felices de poder apoyar en lo que se necesite y más que nada hablar sobre el derecho de autor y qué significa finalmente en nuestro país, cómo lo podemos proteger, futuras sanciones, etcétera. Sí, encantado. Y además es un tema que a nosotros nos gusta mucho, nos apasiona, así que feliz de hablar hay muchas otras veces cuando quieran este tema. Buenísimo. De hecho, yo voy acá a fijar en el título para todos los que se vayan conectando, sepan bien de qué estamos hablando. eh, y partamos, mientras yo escribo esto, partamos por lo primero, ¿cierto? ¿Qué es la propiedad intelectual? Así como desde lo más básico posible. Perfecto. Bueno, así de forma muy introductoria, podríamos decir que la propiedad intelectual es una rama o sección o arista del derecho que se refiere a la regulación y protección que van a tener las creaciones de las personas, las creaciones de la mente humana, y que se expresen en los rubros artísticos, científicos y literarios. Perdón. Entonces es muy importante tener eso, que es toda creación del intelecto humano, de la persona, del ser humano. Ahora, no el tema de ahora, pero está muy de moda, ¿qué va a pasar cuando una inteligencia artificial crea algo, por ejemplo? ¿Cae bajo esta regulación? Sí, no, es intelecto humano eso, ¿no? Eso es una discusión que queda para los años venideros, pero lo importante es esto, que es cualquier creación de la mente humana y que se exprese y que tenga relación con el rubro, industria artística, científica y literaria. Y esto es lo que se llama propiedad intelectual, que también se le conoce comúnmente como derecho de autor, y simplemente mencionar que esto se diferencia de la propiedad industrial, que son palabras parecidas pero no es lo mismo. Propiedad intelectual e industrial, en general en Chile se entiende que propiedad intelectual es lo que acabo de decir, los derechos de autor, las creaciones de la mente humana, y la propiedad industrial suele estar reservada para lo que son las marcas comerciales, las patentes de invención, diseño industriales y otros tipos de activos que también son muy importantes, pero lo que estamos viendo ahora es esto, propiedad intelectual / derechos de autor. Perfecto, ya. De la
industrial, entonces vamos a hablar otro día, y si quieren también los podemos invitar, pero eso lo vamos a dejar aparte, ¿cierto? Ya, entonces enfoquémonos en propiedad intelectual y cuéntenos un poquito sobre el denominado derecho de autor, que es un término bien común, pero si pueden un poco aterrizar y entrar ya más en lo técnico, en lo jurídico, para que las personas que están aquí conectadas aprendan. Sí, claro, Paulina. De hecho, bueno, más que nada, como para dar contexto, el derecho de autor se regula por la ley número 17.336, ya que es la ley sobre propiedad intelectual. En el artículo 1 se establece principalmente cuál es la definición de esta. De hecho, tenemos justo el artículo acá, lo voy a citar. Súper. Establece que la presente ley protege los derechos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los autores de obras de inteligencia, ya sean dominios literarios, artísticos o en dominios científicos. Cualquiera que sea su forma de expresión y los derechos conexos que ya determina. Pero bueno, en términos simples, yo desde que creo una obra, ahí automáticamente soy autora de dicha obra y automáticamente me encuentro protegida por esta ley, ¿ya? Eso es muy importante saberlo, que inmediatamente desde que, por ejemplo, si soy un artista y realizo un dibujo, desde el momento en que realizo el dibujo ya soy autora y ya me rijo finalmente por esta misma ley. Entonces, eso es el punto principal que tenemos que tener en cuenta, que solo por el hecho de haber creado una obra, automáticamente ya estoy protegida y me puedo regular por esta ley de la ley 17.336. Perfecto. Y una pregunta, que esto me lo preguntaron mucho, por favor haz esta pregunta, me dijeron cuando tengas el live. ¿Qué pasa con las ideas? Porque las ideas también caen en lo que puede ser en una creación propia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo distinguirlas? ¿Están protegidas o no? Si podemos entrar en esa materia. Bueno, sí. Esa es una pregunta muy, muy interesante, quizás la pregunta más interesante del día, porque ese es como el cimiento básico de los derechos de autor, tanto aquí en Chile y como en todo el mundo, que es que ante la pregunta, ¿se protege la idea? La respuesta es clara, evidente, y todo el mundo tiene que decir siempre no, un gran no, no se protegen la idea. Mucha gente siempre se confunde en esto, pero aquí estamos para aprender y lo importante es lo siguiente. Las ideas por sí solas no se protegen, nunca en ningún contexto. Lo que sí se protege, lo que protege la ley, que da todos los derechos que vamos a revisar, es la expresión original de esa idea. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener la idea, por ejemplo, de escribir un libro sobre un niño que hace magia, ¿cierto? Pues, puedo tener esta idea. Ahora, ¿eso va a ser protegible? No. Lo que es protegible es cómo yo voy a concretizar esta idea. Cómo yo voy a agarrar un texto, voy a escribir todo un capítulo, toda una historia de un niño que por ejemplo, va a un colegio de magia y que tenía un mago que lo quería matar, y obviamente todos saben que estoy hablando de Harry Potter. Entonces, lo que es protegible en el caso de Harry Potter es la expresión concreta, los personajes, toda la historia que la autora creó, pero la idea misma de un personaje que hace magia o que va a un colegio de magia no es protegible por sí. Y de hecho, yo he conocido otros casos similares de otros mucho menos famosos, sí, que son como de series o anime de niños que hacen magia, por ejemplo. Y así pueden contar muchas cosas. ¿Cuántas miles de películas de romance existen, por ejemplo? ¿Y por qué pueden todas existir y coexistir, que es el término legal? Porque todas derivan de una misma idea subyacente. Lo importante es que cada una tenga una originalidad que sea distintiva y suficiente y que se separe de las demás. Entonces, en todas las cosas que uno puede pensar en películas, en obras de teatro, en libros, en dibujos, en pintura, siempre va a estar esto, que lo que tú vas a tener protegido no es la idea de hacer esto, la idea de pintar este cuadro, sino cómo tú lo expresas, de qué forma. Y lo último sobre este punto es que se protege la expresión original, pero esto no es lo único que tenga que constar por algo físico o material, es decir, no necesito que mi obra conste en alguna cosa tangible, por así decirlo. Esto traducción en lenguaje más entendible. Por ejemplo, si yo creo un poema, basta con que yo lo recite en voz alta, aunque nadie me escuche, nadie lo graba, por ese mero acto ya tiene protección. Si alguien lo graba o si después yo lo escribo, bacán,
pero por solo yo crear la obra, decir un instante que yo la creo y la exteriorizo de alguna forma, ya tiene protección. Así que en resumen, Perfecto. recuerden siempre, no se protege la idea, lo que se protege es cómo tú expresas esa idea. O sea, en el fondo la idea está en el imaginario de cada uno y tiene que exteriorizarse y plasmarse en alguna parte para ya estar hablando de una creación y por lo tanto que tenga una protección en términos legales. Así es, Claro. así es. Por eso muchas veces mucha gente, muchos emprendedores dicen, oye, tengo esta idea súper buena de esta cosa, de esta obra, de este negocio, etcétera. Pero por eso hay que ir mucho más allá. La persona tiene que llegar a expresar esa idea, aunque sea dibujarlo o escribirlo en un papel algo muy sencillo, porque ahí es cuando va a tener protección. La idea misma de forma abstracta no va a tener nunca protección. Entonces hay que tener mucho ojo con esos casos. Por ejemplo, en tu caso, como más fácil también, y que comentó Esteban, es, por ejemplo, los amores, un amor prohibido. Por ejemplo, cuando la idea del amor prohibido no es protegible, sino cuando yo lo plasmo, por ejemplo, en un libro, en un guión, con ciertos personajes, ahí, esa exteriorización, eso mismo se protege. Perfecto, perfecto. Bueno, a mí al menos me quedó muy claro. Ahí, si es que alguien tiene una pregunta o los que se acaban de conectar, vayan dejándolos nomás en este espacio que da Instagram. Y las podemos ir haciendo a lo largo de la conversación o retomar al final algunas cosas que ya se han quedado en el tintero, así que los animo a eso. Y Justo aquí, en lo que alcanzo a ver con la conversación, veo una pregunta que no alcanzo a ver quién la hizo, pero dice, ¿aplica también con la fotografía? Me imagino que se refiere a todo lo que estamos hablando. Y sí, la respuesta es clara. Si aplica con las fotografías son obras de derechos de autor, que lo vamos a ver más adelante, porque incluso están expresamente reguladas en la ley, y que tienen algunas particularidades que vamos a tratar más adelante, pero por ahora sí, esto incluye la fotografía. perfecto, buena aclaración. Oigan, y esta protección que da la ley, ¿hasta cuánto dura? ¿Por cuánto tiempo permanece o perdura la protección al derecho de autor? Como bien mencionamos, ¿se acuerdan de que al momento que yo creo la obra, ya automáticamente se protege? Entonces se protege por toda la vida del autor y 70 años después de mi muerte. O sea, en el momento que creo la obra, toda la vida voy a estar protegida por esta ley y 70 años después de que fallezca, claramente. Esta es la regla general. Claramente existen ciertas excepciones, por ejemplo, en una obra en colaboración que más adelante Esteban lo va a mencionar, pero una obra en colaboración prácticamente es una obra realizada por muchos autores y, por ejemplo, ahí el tiempo va desde la vida de todos los autores hasta 70 años después de la muerte del último coautor, ¿ya? Pero son ciertas excepciones. Solo recordar que la regla general es toda mi vida y 70 años después de que fallezca. Perfecto. ¿Ya? Y llegado a ese punto, a los 70, transcurrieron 70 años después de mi muerte. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese punto? Ya, ese es un punto muy importante. Cuando terminan los 70 años después de la muerte, la obra pasa a ser del dominio público. ¿Qué quiere decir finalmente que la obra es del dominio público? Es prácticamente tal como lo dicen las palabras, que pasa a ser uso de cualquier persona. En el mercado cualquier persona puede utilizarla. Y de hecho esto es muy importante también porque no sé si algunos se enteraron que hace poco, si mal no recuerdo el año pasado, el cortometraje de el cortometraje de Mickey Mouse, el primero que se hizo en el año aproximadamente 1928, tenía la figura creada de Mickey Mouse y esta pasó al dominio público. Ya pasaron los años de su protección y ahora pasa a ser del dominio público. Por eso cualquier persona puede utilizar esta obra, agregarla en una película, dibujo, diseño, lo que quiera. Y hay que tener cuidado, mucho cuidado de que solo este personaje animado de ese cortometraje es el que finalmente pasó a ser del dominio público. No, por ejemplo, Mickey Mouse como lo conocemos nosotros hoy en día, sino que ese como el más antiguo. Y de hecho también tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Winnie the Pooh también. Eso también pasó al dominio público el libro. Y finalmente, como ven, no sé si algunos se enteraron que también apareció una película de Winnie the Pooh, en donde el personaje es como un asesino. Sí. Ya, también es porque se puede utilizar finalmente porque pasó al dominio público, entonces puede ser utilizado por cualquier persona. Perfecto, clarísimo. Entonces, la protección dura toda la vida del autor, 70 años después de la muerte, ¿cierto? Sí. Si son varios autores, entonces desde la última muerte de aquellos, y después ya pasa a ser de dominio público. ¿Cierto? Ya.
Buenísimo. Y cuéntenos un poco sobre la protección de las obras acá en Chile. Ustedes también decían que había que las ideas no se protegen, ¿cierto? Pero que estas creaciones se tienen que exteriorizar, tienen que constar como en algún soporte, hablamos que el poema se podía recitar, si podemos como entrar en esa materia. Sí, claro. Entonces, así como ir recapitulando lo que hemos visto hasta el momento, y por eso que vamos a entrar en materia mucho más temas más entretenidos más adelante, claro, y ser majadero quizás con lo que dije yo antes, que recordar siempre que lo que se protege en Chile, y en Chile en verdad en todo el mundo que está en tratados internacionales, es la expresión de una idea. Entonces, la obra, para que sea protegible, tiene que dejar de ser una simple idea y tiene que expresarse. Tiene que expresarse, como dije antes, no tiene que estar en algún soporte fijo, que legalmente se habla de fijación. No tiene que estar fijado en algún medio físico ni nada, porque tiene que ser alguna exteriorización. Como les dije, simplemente recitarlo en forma oral ya cuenta como una exteriorización. Y también, otro tema que siempre nos suelen consultar es que no importa el nivel de belleza que tenga la obra. Como sabemos, la belleza en verdad es súper subjetiva y si yo miro un cuadro, para mí puede ser una obra de arte, y para otra persona puede ser algo súper feo, como suele pasar hoy en día, que hay muchas obras de arte para todos los gustos, ¿cierto? Entonces, la ley no se fija en qué tan bella sea la creación, sino que simplemente te exige que sea original. Mientras sea original, por muy feo que tú lo puedas encontrar, va a tener la protección. Y también decir que vamos a entrar más adelante que es muy importante distinguir entre el titular de los derechos de autor sobre una obra y el autor de una obra. Por ahora simplemente voy a decirles que el titular puede ser tanto una empresa como una persona de carne y hueso, mientras que el autor, que es la persona que finalmente creó, hizo el dibujo, por ejemplo, pintó el cuadro, siempre obviamente va a tener que ser una persona de carne y hueso, y por eso está tan en debate ahora tanto en Chile como en Estados Unidos, en todo el mundo, qué pasa con las obras que se crean por inteligencia artificial, ¿no? Que cae uno bajo la noción de que el autor es una persona de carne y hueso. Es un tema muy interesante que, como dije, está debatiendo ahora. Mira, y bueno, sí, quizás eso da para otro live, como el tema de la inteligencia artificial, no sé en qué vamos a terminar, pero y otra cosa que también yo tenía pendiente preguntarles, ¿qué tipos de obras se podrían ver protegidas, por así decirlo, por el derecho a autor? Sí, de hecho la ley lo menciona. En el artículo 3 sí pueden ver que hay diferentes como obras, o sea, ejemplos que menciona la ley de obras protegibles por derecho de autor, ¿ya? Pero es importante mencionar que todas las obras que se mencionan en ese listado no es taxativo, es decir, que no son solo esas, sino que también pueden entrar muchas más. Por ejemplo, tenemos obras literarias como libros, folletos, por ejemplo, ensayos, artísticas como un dibujo, un diseño, también científicas, más adelante también vamos a mencionar un poco de los programas computacionales, pero en teoría están en el artículo 3, ahí hay varios ejemplos, pero considerar y recordar finalmente que no son solo esas, sino que hay muchas más. Perfecto, perfecto. Y ustedes antes nos comentaban que estaban estas obras en colaboración, ¿cierto? Donde había más de un solo autor. ¿Hay como otra clasificación que uno pudiera hacer? Me imagino que, bueno, estarán aquellas obras en donde es solamente un autor, aquellas otras en donde hay dos o más, ¿cierto? Si nos pueden comentar algo sobre eso. Sí, por supuesto, sí. Como tú bien dijiste, Paulina, bueno, la obra en general admite muchas clasificaciones. En general, nosotros los abogados nos encanta hacer clasificaciones que nos enseñan en la universidad, que muchas no sirven para nada, pero estas que lo voy a decir sí tienen una gran utilidad como práctica, entonces creo que vale la pena mencionar. La principal es atendiendo a cuántas personas crean la obra. Cuando la obra la primera es, y la más fácil, es la obra individual, la que es producida por un único autor. Por ejemplo, una persona, un pintor que pinta un cuadro, ese señor va a ser el único autor de la obra. Luego tenemos la obra en colaboración, que es la que participamos antes, que es la que es hecha conjuntamente por dos o más personas y que los aportes de estas personas no se pueden separar. Por ejemplo, si dos personas, que a veces pasa, es un lienzo muy grande, o que son dos artistas que empiezan a pintar, y al final tú ves la obra completa y lo puedes distinguir qué parte, qué trazo hizo un autor del otro,
ahí quiere decir que estamos en una obra en colaboración. ¿Por qué? Porque los aportes no se van a poder separar. Y luego tenemos lo que se llama la obra colectiva, en que también participan un grupo de autores, pero aquí la diferencia es que de todas estas personas hay una que es, por así decirlo, como la coordinadora, y que es la persona que tiene la iniciativa o la orientación, y que como el nombre lo dice, como que orienta qué se va a hacer, y que es la que lleva a cabo como la coordinación y publicación de esta obra. En palabras simples, por ejemplo, pensemos en una colección, por ejemplo, una colección de fotografías, una revista, por ejemplo, en que una persona es el que edita y coordina y todos los aportes se van distribuyendo de tal forma, pero bajo la orientación de esta persona. También en las típicas recopilaciones de cuentos cortos y todo, esos son los típicos ejemplos de obras colectivas. Y lo importante es que, pese a que la obra puede ser individual en cuanto al creador de la misma, eso no quiere decir que los derechos no puedan recaer en dos o más personas. ¿Por qué? Me estoy anticipando un poco, pero ya vamos a ver más adelante, ya lo hemos anticipado, que una cosa es la persona que fue creadora, autora de la obra, señor Legario, y otra cosa distinta es quien detenta los derechos de autor patrimoniales sobre la obra. Y ahí puede hacer el ejemplo que pasa mucho en la práctica, que dos o más personas, usualmente empresas, sean co-titulares de derechos. Entonces, esta es la primera, diría yo, que es clasificación muy importante, y la otra que es igual de relevante, quizá incluso mayor, es la entre obras originarias y obras derivadas. La obra originaria, bueno, bastante simple, es aquella que es la obra original, por no encontrar otras palabras de sinónimos. Como la primera. Claro, la primera. Y la obra derivada es la que resulta de la adaptación o transformación de la obra derivada. ¿Qué significa eso? El caso más clásico, y que, por ejemplo, el que dije antes yo a propósito de los libros que mencioné de Harry Potter, todos sabemos que Harry Potter se adaptó en películas, ¿cierto? Y de hecho ahora creo que va a ser una nueva serie. Entonces, tenemos que la obra originaria es el libro, o los libros de Harry Potter, y la obra derivada son todas las películas que se hicieron. Y así me imagino que todos ustedes pueden pensar una infinidad de libros y películas o series que han sido adaptadas unas de otras. También tenemos, para los que sean más otakus como yo, tenemos los mangas que se adaptan a anime y todo un millón de cosas de ese estilo, ¿no? Lo importante aquí es que las adaptaciones, para que tengan protección legal, tienen que tener el consentimiento o la autorización del titular sobre la obra original. Entonces, por eso, para yo hacer una película de Harry Potter, tengo que tener los derechos. Y por eso, a los que les guste el cine, sabrán que muchas veces se hacen películas en que, por ejemplo, un tal productor, tal empresa quería hacer una película sobre un libro, pero no se consiguió los derechos, entonces al final hizo una obra como nueva, una obra originaria, que replicó la idea subyacente tras ese libro, pero no la adaptó y por eso los nombres son distintos y la guión es distinto y todo, ¿cierto? Entonces ahí se puede jugar con eso. Por eso es la principal. Entonces, siempre tienen que saber que si ustedes quieren adaptar una obra que ya existe, necesitan sí o sí la autorización para no tener problemas. Perfecto. Así que ahí ojo con eso a todos nuestros seguidores y personas que están conectadas en este momento. Y otra pregunta, ya que también es algo muy típico que pregunta la gente, ya, en lo concreto, ya con pera y manzana, ¿qué derechos tengo yo en el caso de haber creado una obra? O sea, en el fondo, ¿qué derechos me da o qué derechos comprende este famoso derecho de autor? ¿Qué implica? Ya, muy buena pregunta también. De hecho, el derecho de autor, como para decirlo, menciona los derechos patrimoniales y los derechos morales, ¿ya? Los derechos patrimoniales, como bien se dice, aluden más que nada como a la explotación económica de la obra, ¿ya? Entre estos, como muy ejemplo, podemos encontrar la reproducción, que es simplemente realizar copias de la obra o utilizar la obra. Finalmente, la distribución, que es dar ejemplares de la obra, es como también la publicación de la obra. También tenemos la ejecución o comunicación pública, por ejemplo, de un compositor que acepta finalmente que su obra se toque en un concierto, yo la comunico finalmente al público, y también finalmente el de adaptación que ya fue mencionado por Esteban, que es, por ejemplo, modificar la obra, hacerle algún cambio a la obra, o también, por ejemplo, la adaptación ya sería la traducción también. Esos son los derechos patrimoniales.
pero tenemos que tener en consideración, o sea, acordarnos que derechos patrimoniales aluden más que nada a una explotación económica, usar la obra, pero más que nada como la explotación económica de la misma, ¿ya? Y por otro lado, totalmente diferente, tenemos los derechos morales. Ya los derechos morales aluden más que nada como a la vinculación del autor con su obra. Son derechos que regulan más que nada, por ejemplo, como el derecho de integridad, derecho de paternidad o maternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el derecho a que yo tengo a que no se modifique mi obra, no se mutile, como también se suele decir, es más que nada que se mantenga la obra que yo realicé íntegra, ¿ya? En este punto es importante mencionar que, de hecho, por ejemplo, los derechos patrimoniales, una gran diferencia, los derechos patrimoniales, pues yo los puedo vender, ya los puedo ceder. Esto no ocurre lo mismo con los derechos morales, ya los derechos morales sí los puedo vender y siempre van a estar, por decirlo de alguna manera, ligados al autor. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una obra y podría ceder el derecho de reproducción o autorizar algún derecho, pero nunca jamás voy a poder ceder mi derecho moral. Que finalmente, como dije, y vuelvo a repetir, este vínculo entre el autor finalmente y su obra. Esos son los dos derechos más importantes. Perfecto. Clarísimo. Y ahora, ustedes en su momento también lo mencionaron, que al menos yo me acuerdo que había una diferencia, y si nos pueden ustedes explicar, porque una cosa, cierto, es el derecho de autor, y otra cosa es ser titular de ese derecho de autor. Entonces, ¿cuál es la diferencia para que también las personas que están aquí conectadas lo comprendan, y que tiene que ver también con esto que tú recién decías, María Fernanda, como que si yo lo puedo ceder, entonces, bueno, quizás hay otra persona que no necesariamente es el autor el que va a tener derecho sobre la obra? Sí, así es. De hecho, otra pregunta que es súper relevante, porque también veo muchas dudas del día a día respecto a esto. Y entonces tenemos que dejar claro que en toda obra protegida, recordando cualquiera sea la obra, por ejemplo, una película, un libro, un dibujo, etc., siempre van a haber dos personas, por así decirlo. Por un lado están los autores y por otro lado están los titulares. Entonces, el autor, como ya hemos dicho, el autor es la persona natural, es decir, la persona de carne y hueso física, que creó la obra. En el caso del cuadro, el pintor. Y la otra es el titular. ¿Qué titular? El titular de los derechos patrimoniales que Fernando dijo delante. Porque los derechos patrimoniales, como son comercializables, y al final son los que te habilitan a ti para explotar económicamente tu creación, esos se pueden acceder, puede haber un tráfico comercial de eso. Entonces, en este mismo caso siempre va a haber primero, siempre lo normal es que una vez que tú creas la obra, por regla general, el autor, por ejemplo, yo que fue el que pinté el cuadro, voy a tener obviamente la calidad de autor que me va a dar los derechos morales a los que se refirió Fernando, y también voy a tener inmediatamente, por el solo hecho de la creación, los derechos patrimoniales. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a poder ceder estos derechos patrimoniales, y por eso muchas veces en la práctica uno ve que los derechos de tal creación, sobre todo la famosa, no las tiene la persona de carne y hueso que fue la que creó la película o el libro, etcétera, sino que alguna empresa. El caso más famoso son de las grandes películas, y todos sabemos las típicas productoras como Disney, Warner, Fox, etcétera. Todas ellas son las titulares de los derechos sobre las películas y no los cineastas o las personas que las crearon. Lo mismo con muchos libros y todo. Usualmente las editoriales tienen los derechos patrimoniales sobre los libros, mientras que obviamente los autores, los escritores, van a mantener los derechos morales. Entonces aquí también es importante mencionar que el titular de los derechos patrimoniales, que usualmente se dice el titular de los derechos de autor, pero hay que entender si se refiere a los derechos patrimoniales, puede ser perfectamente una persona jurídica, o sea, puede ser una empresa. Y en la práctica, como ya venimos mencionando, muchas veces van a ser empresas. Y estas empresas van a tener que tener claro quién es ese autor para ver quién tiene los derechos morales, pero estas empresas van a tener los derechos patrimoniales. Y esto nos lleva a una pregunta bien interesante, ¿qué pasa, por ejemplo, si en el contexto del trabajo, si yo creo una obra mientras yo estoy trabajando? Que es una pregunta que lo que mucha gente le suele levantar.
Y aquí cabe decir que, a diferencia de otros países en que a nivel legal existe una cosa que se llama el work for hire o hora por encargo, que está en Estados Unidos y otros países, en Chile no existe eso. Entonces, da lo mismo si yo creo algo en el contexto de mi trabajo, yo, trabajador, voy a ser el titular, autor, obviamente, lo voy a decir siempre, pues voy a ser el titular de los derechos patrimoniales sobre, sobre el activo o la obra que cree en mi trabajo. Entonces, eso es súper relevante. Eso en el papel. Porque, ¿qué va a pasar en la práctica? Y yo creo que si todos revisamos nuestros contratos de trabajo, sean dependientes, deben tener una cláusula que es que dice que el trabajador se obliga a ceder al empleador todos los derechos de autor sobre las creaciones que pueda crear la redundancia en el contexto de su trabajo. Entonces, ¿qué hace este caso? No va a alterar lo regional. Va a seguir diciendo igual que si yo estoy aquí en mi trabajo y hago un dibujo, en teoría, no estoy exagerando, el dibujo va a ser mío, pero lo que pasa es que me van a obligar a yo a cedérselo a mi empleador y a firmar los distintos instrumentos de sesión que vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay un caso de excepción que es súper relevante por el día del mundo tecnológico que estamos hoy día, que es de los programas computacionales. En el caso de los programas computacionales, es decir, los software, ahí sí opera esta excepción de la obra por encargo. Y si yo, en el contexto de mi contrato de trabajo, creo, programo un código, un software, ahí automáticamente se va a reputar que el derecho va a pertenecer a mi empleador y no a mí. Es una de las pocas excepciones, si no la única, que funciona esto en Chile. También hay un caso muy pequeño, que a propósito de lo que mencionaba antes, la fotografía, en que si yo contrato a un fotógrafo para que tome fotos, por eso solo he dicho, las fotos me van a pertenecer a mí. La típica, cuando yo contrato a un fotógrafo para, con matrimonio, al tiro las fotos, los derechos patrimoniales quedan sobre la persona que contrató al fotógrafo y no el fotógrafo. Un caso anecdótico. Perfecto. Oigan, Esteban y María Fernanda, ustedes hicieron harto énfasis en que la obra está protegida, ¿cierto? Desde que existe o desde que el autor como que la exterioriza, ¿cierto? Pero me imagino, y los abogados somos buenos con estas cosas, si bien es cierto, no es menos cierto, pero me imagino que igual hay un registro, igual, y los abogados siempre aconsejan, ¿cierto?, en hacer constar la obra en estos registros. ¿Nos pueden hablar un poquito de eso? ¿Es tan así o no? ¿Qué pasa si es que efectivamente no está registrada en ninguna parte? Obvio. Mira, de hecho ya la pregunta que también nos hacen mucho es finalmente si debo registrar mi obra para que esta sea protegible por la ley de derecho de autor, o la ley de propiedad intelectual, más bien. Y la respuesta es simple y sencilla, no. No es obligación escribir la obra para que yo pueda tener como los derechos que mencionamos, los derechos patrimoniales, morales, y finalmente aplicar esta ley. No es necesario. Pero sí es una ventaja, porque solo el hecho de que yo la inscriba en el Departamento de Derechos Intelectuales me otorga una presunción de fecha cierta y autoría. ¿Qué significa esto? En términos más simples, es que finalmente se presume que como yo la inscribí, yo soy la autora de esa obra. ¿Ya? Entonces, lo consideramos beneficioso también y una ventaja inscribir la obra en el Departamento de Derechos Intelectuales, pero repito, no es obligación, y en caso de que yo no lo haga, mi obra igual es perfectamente válida, por decirlo de alguna manera, y se encuentra protegida finalmente por la ley de propiedad intelectual. ¿Ya? En este punto, igual es importante mencionar finalmente que las obras, cuando yo las decidí inscribir en el Departamento de Derechos Intelectuales, se cobra un porcentaje de UTM. Ya solo depende finalmente si es una obra, o sea, depende finalmente de la naturaleza de la obra. Si obra literaria, artística, ustedes cuando ingresen finalmente a la página del Departamento de Derechos Intelectuales, pueden ver finalmente cuánto es el cobro que tengo que pagar, etcétera. Y en este caso siempre recomendamos también realizarlo mediante un abogado, porque a veces se tienen diferentes requisitos, sobre todo también es un poco más complicado en temas de software, programas computacionales, que igual uno tiene que adjuntar una mayor cantidad de documentos. Entonces, de igual manera, siempre es mejor asesorarse por un abogado. Ya, perfecto. O sea, esta inscripción uno podría hacerla online, sí, metiéndose a la página, ¿cierto? Y ahí, dependiendo de la categoría, la página debería arrojar cuánto uno debería pagar. Claro. Pero igual, de todas formas, es mejor hacer este trámite online con abogado. Sí.
Totalmente, ¿cierto? eso sí, sí. De hecho, la misma página también se menciona que uno lo puede hacer online o puede ir presencial a la oficina del Departamento de Derechos Intelectuales, pero más que nada en conclusión recordar que si yo no la inscribo, de igual manera va a estar protegida, ¿ya? Pero igualmente para cualquier eventualidad o problema o complicación que pueda surgir a futuro, lo mejor y lo ideal es tenerla registrada o inscrita, porque así nosotros podemos acreditar esta como presunción de autoría. También podría, por ejemplo, como muy cortito, solo que podría también ser al revés, por ejemplo, que yo creo la obra y Esteban, por ejemplo, él la procede a escribir en el Departamento de Derecho Intelectual. Él tendría como la presunción de que él es el autor, pero yo, que soy la real autora, podría desvirtuar esa presunción, ya sea en un juicio civil, penal, etc. Entonces, igual es importante eso. Ya, o sea, igual lo mejor al final del día es hacer esta inscripción. Sí, totalmente. ¿Para qué andamos con Tenemos cosas? una ventaja, finalmente, ante cualquier infractor. Sí. Tenemos como ese beneficio, esa ventaja, entonces claramente es mejor que apenas que cree mi obra, proceda a escribirla en el Departamento de Derecho Intelectual. No, y también sobre todo si es que tu idea es muy buena, las ideas buenas se copian, pues. Entonces yo creo que con mayor Pero razón, la idea No la idea, expresa... no la idea, la expresión o sea, de la idea. perdón, toda la razón, pero quise decirle como todas las creaciones buenas se Claro, copian. claro. Sí. Entonces, si es que hay un producto en el fondo que está muy bueno, yo creo que lo mejor en ese sentido, a pesar de todo lo que hemos dicho, ¿cierto?, es hacer esta inscripción. Y como, bueno, esto pasa en muchas cosas del área del derecho. La página Empresa en un día, también uno puede hacerlo sin abogado, pero también nosotros, por ejemplo, en Pro Bono aconsejamos que las personas lo hagan con abogado, porque igual hay campos en que es mejor estar asesorado por una persona que sepa. Entonces, y ahí también les paso el dato, que si no cuentan con los recursos para contratar un abogado, en este caso, que debería ser experto en propiedad intelectual, se pueden acercar a la fundación y nosotros les podemos asignar un abogado que tenga esa expertise. Incluso hasta podría ser Esteban o la María Fernanda. Estamos disponibles para lo que necesiten. Buenísimo, buenísimo. Oigan, y otra pregunta que sale mucho a propósito de propiedad intelectual es el tema de las licencias o autorizaciones de uso, ¿cierto? Que se le llama. Si nos pueden explicar un poco de este tema que es bastante frecuente. Bueno, en este caso, de hecho, voy a mencionar la licencia y de ahí va a seguir Esteban con las sesiones, que son dos temas súper importantes y que también es importante diferenciarlos por completo. La licencia, más que nada en términos simples, es solo una autorización de uso, ¿ya? Para que lo tengan como en términos simples. Yo autorizo a alguien a utilizar mi obra, ¿ya? En este caso yo no cedo, es decir, yo no estoy vendiendo mis derechos patrimoniales, sino que estoy autorizando a alguien para que pueda hacer uso de estos derechos, ¿ya? Perfecto. En términos muy simples, lo ideal es que esta licencia, claramente, puede ser en un contrato, también no requiere formalidad, entonces puede ser un contrato de manera verbal. Sin perjuicio de ello, un abogado siempre les va a decir que lo más recomendable es dejar todo por escrito, así que siempre nosotros vamos a recomendar que si van a autorizar a alguien a que utilice su obra, lo hagan por escrito. ¿Ya? También en este punto es importante que yo puedo licenciar o autorizar ciertos derechos patrimoniales. Por ejemplo, puedo autorizar solo el derecho de reproducción, pero no el derecho de publicación o el derecho de distribución. Y así. Entonces, lo ideal siempre es dejar como todo muy bien escrito en las cláusulas. ¿Qué derecho voy a autorizar? Ya, por ejemplo, Esteban te autorizo, pero ¿qué derecho te voy a autorizar? ¿Qué derecho patrimonial? Pueden ser algunos, todos, etc. El territorio también es muy importante. Por ejemplo, si va a ser solo en Santiago, o va a ser en todo Chile, o va a ser, finalmente me estoy extendiendo a niveles internacionales. También es muy importante la remuneración. Claramente es importante que uno reciba finalmente un pago finalmente por esta autorización que yo estoy realizando. Bueno, y así también hay muchos temas que es inconveniente dejar por escrito, ¿ya? Pero siempre tener en cuenta que la licencia es solo una autorización de uso, entonces es muy importante tener esto en consideración y no confundirlo con la sesión. Como les va a explicar más adelante Esteban, la sesión yo vendo finalmente estos derechos patrimoniales. Entonces, cuando una empresa de cerca de ustedes, si son artistas, y les diga, ah, perfecto, hagamos un contrato de sesión. Ah, yo tengo que tener en cuenta, está pidiendo que yo venda
mis derechos, que es distinto a que yo te autorice a utilizar mis derechos, porque cuando yo te autorizo, que sería la licencia, yo sigo siendo la dueña, por decirlo de una manera, El titular. de mis derechos patrimoniales. Exacto. Entonces hay que tener bien... Ya, o sea, la bien clara licencia, la autorización es distinta de la cesión, ¿cierto? Sí. Que ahí entiendo que Esteban nos va a explicar un poquito más. Claro. Pero, ¿podría yo, por ejemplo, o qué pasaría si es que yo no tengo esa autorización? ¿O qué pasa Claro. con el uso de las obras sin esta autorización? Sí. Que me imagino que es algo que debe ocurrir. Claro. Claro, De hecho, siempre. Sí, es que, por ejemplo, también lo que hemos conversado también muchas veces con Esteban es que si se dan cuenta, por ejemplo, en tiendas como de retail o tiendas más chicas, por ejemplo, hacen o venden poleras con estampados de diferentes personajes, héroes, etcétera, todos los personajes que están protegidos por derechos de autor, ¿ya? Pero claramente estas empresas se contactan con los titulares de los derechos patrimoniales y les piden finalmente realizar un contrato de autorización. O sea, por favor, permíteme que yo pueda, durante un tiempo determinado, te pago finalmente las regalías, etcétera, y por este tiempo determinado yo puedo utilizar finalmente este diseño protegido por derecho de autor en, por ejemplo, poleras para poder vender al público, etcétera. Entonces, bueno, lo que comentabas tú, Paulina, en caso de no tener esa autorización, claramente yo infrinjo los derechos patrimoniales del autor o del titular de estos derechos. Entonces siempre es muy importante porque me puedo ver sancionado por esto, ya sea con multa, privación de libertad, etc. Entonces es muy importante siempre contar con la autorización del titular de los derechos de autor para poder finalmente utilizar, reproducir esta obra. Perfecto. Bueno, me imagino que habrán excepciones, o sea, en los casos en que ya la obra es de dominio público, me imagino que ahí ya no requiero de la autorización del titular. Sí, así es. ¿Cierto? Por eso es muy importante saber cuándo vence el plazo de protección de una obra, porque como tú bien dices, una vez que está dentro del dominio público, ya cualquier persona puede usarla y no tiene ningún riesgo de infracción, y tampoco tiene que pagar nada. Entonces, por eso hay muchas empresas, las empresas que suelen licenciar, siempre están muy pendientes de revisar bien la historia, cuál es el plazo, cuánto le queda de vigencia, y cuando se va próximo a expirar el plazo de vigencia, se activan otros mecanismos. ¿Qué vamos a hacer para seguir con la protección? Quizás lo que hacen muchas empresas, que por cierto lo hace Disney y grandes empresas, es que algo que, no sé si sí que es truco, pero que es medio como el límite quizás, que es que intentan registrar sus obras como marcas comerciales. ¿Por qué? Porque a diferencia de los derechos de autor, las marcas comerciales duran 10 años, pero son renovables al infinito. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el personaje de Mickey Mouse también está registrado como marca comercial, incluso el que decía Fernanda que ya expiró porque era en 1920 y tanto. Entonces, ese, si bien en su calidad de derecho de autor ya no tiene protección, sí sigue teniendo, asumiendo que está registrado, como marca comercial. Entonces, muchas veces lo meten por ahí y por ahí es como siguen con la protección. Pero claro, volviendo a la pregunta inicial, sí, cuando vence el plazo de protección, entra al dominio público, cualquier persona puede usarlo. Pero también hay casos en que obras que siguen estando protegidas, que siguen el plazo de protección vigente, tú puedes igual usar la obra de forma ilícita sin tener autorización, que son las llamadas excepciones legales. Nuestra legislación contempla una serie de excepciones, solamente a modo de ejemplo o de comparación, decir que se suele pasar a nivel mundial, hay muchos países como Estados Unidos que tienen unas excepciones amplias, que le llaman fair use o uso justo, que no está definido, sino que simplemente tú alegas, yo tengo un uso justo, que no es comercial, no sé qué, y estoy amparado por eso. Y en muchos casos se acá así, pero lamentablemente, o no, como uno lo quiera ver, en Chile no existe esta excepción amplia, sino que simplemente hay un catálogo de excepciones que son varias, como 10, 11, 14, no sé cuántas son, pero que son bastantes. Entonces simplemente les voy a enumerar algunas que son como las más relevantes. Primero, tenemos una que es algo que todos desde niños hemos hecho, que es el uso, que es la cita, en trabajo en el colegio, en la universidad, ¿no? Que la excepción dice que tú puedes usar fragmentos de alguna obra, efectivamente obra literaria, como libros, poemas, etc., o artículos académicos, si es que tú lo citas debidamente en el texto que tú estás elaborando.
no se dan mayores guías sobre qué normas se tienen que hacer, y por eso están las famosas normas APA, que usan mucha gente, otras. Entonces eso no está regulado, así que parte con que yo cite de la forma que a mí me parezca que estoy citando correctamente, para que yo esté amparado por esta Excepción. Lo mismo también, hay muchas excepciones con fines académicos, que tú puedes reproducir obras protegidas, pasarlas en colegio, también para traducirlas o adaptarlas, por ejemplo, para personas no videntes, adaptarlas a braille o a lenguaje de señas, etcétera. También hay muchas de estilo, pero lo importante es que nadie te verifica que tú estás incurriendo en la excepción o no, si la excepción vale o no, y al final esto, lamentablemente o no, se va a ver si está bien aplicada y tú te vas a juicio. Y decía, hay muchos juicios en que lo que se discute es si el uso que una persona hizo de una obra estaba o no amparado por esa excepción. De hecho, nosotros mismos ahora tenemos un juicio por un caso de una excepción que se llama, anecdótica nomás, que se llama la excepción de panorama, que es cuando hay monumentos en la calle y tú le tomas una foto de ese monumento o haces una mini réplica de ese monumento, eso es una infracción o no, ahí se discute si aplica o no. Solamente para que tú te plantees que al final estas excepciones uno las invoca, pero al final es un juicio donde realmente vas a ver si realmente está correcto o bien de haber tenido la autorización. Perfecto. Oigan, y que bueno, creo, Esteban, que tú, la María Fernanda algo adelantó que los iba a explicar, el tema de la cesión Sí. de los derechos sobre la obra, como para que también la gente tenga bien claro lo de la autorización, que es distinto de la cesión de los derechos. Así es, sí. Bien sencillo, los derechos de autor, los derechos patrimoniales de autor, son un activo como cualquier otro activo, solamente que son inmateriales, ¿no? Pero igual que yo tengo una casa, un auto, etcétera, yo puedo vender mi casa o auto, yo lo puedo regalar, etcétera. Con los derechos de autor, los patrimoniales, pasa lo mismo. Entonces, tú puedes hacer cualquier tipo de contrato sobre tus derechos patrimoniales, que puede ser, el más usual va a ser una compra-venta. Entonces, que yo tomo mis derechos patrimoniales y se los vendo a tal empresa, a tal persona. También los podría donar o regalar, pero sería raro, ¿no? Y igual que la licencia, que tú puedes licenciar algunos derechos patrimoniales, e incluso alguna parte de algunos, en la sesión también se admite que puedas tener solamente algunos derechos patrimoniales, por ejemplo, el derecho de reproducción, aunque lo más usual va a ser el pack completo, por así decirlo, que tú vendas todos los derechos patrimoniales. Lo importante es que la ley pide una serie de requisitos que basta para que sepan que son requisitos mucho más rigurosos que el de la licencia, que era mucho más informal. Entonces, esto genera un problema práctico, que muchas personas no cumplen con estos requisitos porque son más difíciles de cumplir, porque incluso requieren cierta inscripción y cosas que no vamos a analizar. Pero basta ahora con decir que en caso de que ustedes les ofrezcan comprar los derechos patrimoniales sobre una obra, siempre, como dijo Fernando, hay que tener ojo, que vender la obra equivale a desprenderte de tu propiedad por el derecho patrimonial, mientras que licenciarlo es simplemente autorizar a que ciertos derechos patrimoniales sean ejercidos según la particularidad del caso. Entonces, siempre hay que tener mucho ojo, hay casos famosos de artistas que los han engañado, lo han hecho lesos, por así decirlo en chileno, y han terminado cediendo sus derechos de autor, cuando en verdad lo que ellos querían en verdad era simplemente autorizar a una persona que la usara para una vez, y al final esa persona se queda con los derechos patrimoniales y las quedan hasta el día de hoy, y esta persona no recibe ni un peso. Entonces hay que tener mucho con eso. La recomendación entonces es que siempre se asesoren con algún abogado para realizar estos trámites, para ver que lo que ustedes están firmando, sepan si es que al final del día es una licencia o es una venta de los derechos patrimoniales. Exacto, y que en uno u otro caso se cumpla con todas las formalidades legales, claro, digamos, ¿cierto? O sea, claro, ya vimos que la autorización es como más, es menos engorrosa, pero en el caso de la cesión sí hay que cumplir con otros requisitos. Entonces, en verdad lo mejor es ir donde un abogado y decirle, estoy con esta situación, que es mejor la autorización o de frente a la cesión, y que el mismo abogado también lo redacte con el cumplimiento de todas las formalidades, ¿cierto? Y finalmente depende de lo que quiera la persona. Si quiere desprenderse totalmente de la obra,
O sea, en términos de derecho patrimonial, o solo quiero autorizar a que alguien más la pueda utilizar. Perfecto. Oigan, y mire, ya se nos va yendo la hora, que nos quedan 10 minutitos. Si pudiéramos hablar de la parte fea quizás, o como, y lo que la gente mucho pregunta, bueno, ¿y qué pasa si, cuáles son las sanciones, cuáles son las infracciones, qué es lo más típico? No es para asustarlos, ¿cierto? Pero en el fondo también es importante ilustrar esto para que todos tengan ojo y no caigan en ello. Sí, claro. De hecho, bueno, la ley también establece las sanciones. Hay diferentes como sanciones finalmente o infracciones que pone que agrega la ley, ya, pero como la más típica es finalmente la que mencionamos varias veces, que es utilizar la obra sin contar con la autorización del autor, ya, o del titular de los derechos de autor. En este caso se menciona de hecho en el artículo 79, para citar, por ejemplo, comete falta o delito contra la propiedad intelectual el que sin estar expresamente facultado para ello, claramente que no tiene la autorización, utilice obras del dominio ajeno protegidas por esta ley en cualquiera de los medios establecidos finalmente en la misma ley. ¿Ya? Entonces, claramente la ley hace mención a que si yo utilizo una obra sin contar con la respectiva autorización, claramente me voy a ver impuesta a diversas sanciones. ¿Ya? Es importante saber que en este caso las sanciones varían, depende finalmente como del perjuicio provocado y pueden variar entonces en la cantidad, por ejemplo, en el monto de la multa o en penas privativas de libertad, ¿ya? Es un punto muy importante. Y por el otro lado, por ejemplo, de la esfera, en el caso de que se vean infringidos mis derechos, finalmente de autor, yo puedo, la ley le otorga finalmente al titular o al autor diversos derechos finalmente o acciones que son, que pueden interponer una acción civil o una acción penal, ¿ya? En este caso, y en términos muy simples, la acción civil que busca indemnizar finalmente a la víctima por los perjuicios causados, ya que yo recibo un monto económico por los perjuicios que se me ocasionaron el haber utilizado mi obra, ¿ya? Y ahí también, por ejemplo, podrían entrar como los derechos morales, en que yo menciono que necesito de indemnización, una compensatoria finalmente por el perjuicio causado, por ejemplo, por el dinero que gana esta persona al utilizar mi obra, y además, por ejemplo, en relación con los derechos morales, porque el uso de esa obra hizo que yo cayera en depresión, en tristeza, etc. Entonces, más que nada, el área civil o la acción civil busca finalmente indemnizar a la víctima con un monto en dinero, ¿ya? Y por otro lado, también tengo la acción penal. Pero la acción penal lo que busca finalmente es sancionar al infractor de los derechos. Ya puede ser con, finalmente, como dijimos, multas o penas privativas de libertad. Entonces, al momento en que, ojalá nunca ocurra, pero se vean infringidos finalmente los derechos que me otorga la ley, o alguien utilizó mi obra sin contar con la respectiva autorización, tener finalmente bien clara estas dos acciones y ver cuál me conviene más a mí como titular o como autora para poder interponer a futuro. Y claramente ahí, nuevamente, la asesoría de un abogado. O sea, Sí, es lo más totalmente. En ese caso, se para necesita ver un abogado. qué es lo mejor, o sea, que el abogado también pueda aconsejar ahí cuál es la mejor vía para, para seguir adelante. Ah, y Oigan, y un punto, perdón, Paulina, perdón, que se me olvidó, se me fue, pero me acabo de acordar muy chico, que en este caso es importante que si yo opto por la acción civil, el derecho de propiedad intelectual se ve por juicio sumario. El juicio sumario, en términos muy simples, es un juicio mucho más corto que el juicio ordinario común. Entonces, como es más corto, el sumario suele durar aproximadamente entre 8 meses, un año, pero no más que eso. súper, buen punto, porque en general, para que todos sepan, los juicios civiles en general son largos, Sí, pero dentro de los juicios civiles hay distintos tipos y entre ese está el famoso sumario, que como dice la María Fernanda, es más cortito, así que es bueno tenerlo en consideración. sí. Oigan, y para ir finalizando, ¿qué tips nos pueden dar y que queden aquí constancia bien claros en esta transmisión para todos los que después la revisen? O recomendaciones, ¿cierto? Por parte de ustedes que son los expertos. Perfecto. A todos Sí, los creo que sí. pintores, escritores, no sé, todos los autores, digamos. Claro, sí, ya como para ir ya cerrando todo lo que hemos hablado, que estamos muy entretenidos hablando.
como primera gran recomendación es que en las creaciones que ustedes hagan, siempre, si es que el medio lo permite, pongan alguna leyenda como por ejemplo derechos reservados, prohibida su reproducción, que si tienen un libro a mano y se fijan, sí o sí, en alguna de las páginas iniciales siempre tienen esto. Esta obra se encuentra protegida por la ley 17336, prohibida su reproducción, se reservan todos los derechos legales, no sé qué, no sé qué. Eso es como una especie de, suena feo decirlo, una especie como de amenaza para que la gente que se enfrenta con esta obra sepa que no pueden, en buen chileno, como piratearla o infringirla de alguna forma, ¿no? Entonces, es muy, muy recomendable que lo puedan hacer claro. Obviamente, en un libro no van a poder escribir, que en una escultura va a ser más difícil, entonces va a depender de cómo se expresa la obra, cómo podemos meter estas medidas de protección. En segundo lugar, que esto lo que voy a decir ahora, si es algo que tiene una regulación legal, es que al lado del nombre de la obra pongan una letra R encerrada en un círculo. Algo como así, más o menos. Ya, Porque súper eso, explicativo. sí, porque, porque esa, si pones la letra R encerrada en un círculo, va a tener el mismo efecto que lo vimos hace mucho rato, que cuando inscribes tu obra en el Departamento de Derechos Intelectuales, que es que hay que haber una presunción de que la persona que aparezca al lado de la letra R va a ser el titular de la obra. Entonces, por ejemplo, si Fernanda escribe un libro, ella le va a poner María Fernanda Rodríguez, 2025 que es el año, y una letra R cerrada en un círculo, y eso va a dar la presunción legal de que ella es la autora del escrito. ¿Qué quiere decir la presunción? Que si cualquier persona viene a reclamar, oye, no, pues si no lo hiciste tú, lo hice yo, esa persona va a tener que probar que María Fernanda no lo hizo, en verdad, en vez de que Fernanda tenga que probar que ella lo hizo. Y esto es parecido al paso siguiente, que también lo repetimos mucho, que es que inscriban la obra en el Departamento de Derechos Intelectuales. Y como dijimos, no hay obligación, la protección es automática apenas se crea la obra, pero si yo inscribo la obra en el DDI, el Departamento de Derechos Intelectuales, voy a tener esta presunción legal. Entonces, para tener más protección aún, pónganle la letra R y además lo escriben, entonces va a tener dos presunciones y para la persona que los venga a cuestionar le va a ser mucho más difícil tirar abajo, por así decirlo, esta presunción de que ustedes son los legítimos autores o creadores de esta obra. Pero incluso, como igual hay personas que igual van a poder intentar votar esto y van a intentar hacer preguntas, o sea, perdón, preguntas, van a intentar hacer pruebas para demostrar que ustedes no son los legítimos creadores, se recomienda que pese a que lo registren, que le pongan esta letra R, que igual documenten todo el proceso de creación, siempre, saquen fotos y todo, según el tipo de obra. Por ejemplo, si hay algún diseño, que guarden fotos de los bocetos, o los dibujos y todo el proceso creativo, los correos, todo, según la colaboración, los documenten, los tengan a mano, para que puedan evidenciar ante un tribunal que realmente soy yo quien fue el creador de la obra. También, terminando, en caso de obra en colaboración, que si se acuerdan son estas que se hacen entre dos o más personas, si no hay ninguna acuerdo entre estas personas, se va a entender que participan en parte igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dos, por ejemplo, escribimos un libro, los derechos van a ser 50 y 50. Y si mañana salimos a explotar este libro, por ejemplo, cedemos el derecho de reproducción para que más gente lo reproduzca en una copia, los ingresos de eso serían 50-50. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como hay una obra en colaboración, no se puede separar el aporte, pero seguramente la persona va a decir, oye, pues yo escribí el 70% del libro y solo el 30%. Para evitar esos conflictos, lo ideal es que esto quede por escrito y que junto con inscribir la obra y todo, hagan un contrato, algún acuerdo, por muy sencillo que sea, que diga ya, yo voy a tener el 70% sobre la obra, mientras que la otra persona va a tener solo el 30%. Entonces siempre asesórense bien con eso, porque al principio siempre somos todos amigos, pero después cuando salen los problemas, uno sale perdiendo. Así que el consejo es dejarlo todo muy bien establecido. Lo que me llega a la última consejo, que es que en el caso de licenciar o vender la obra, como lo que vimos antes, siempre háganlo por escrito y siempre ojalá con la ayuda de un abogado especializado en el tema para que quede todo recordado y ustedes no salgan perdiendo y por el contrario, puedan proteger su creación
de la forma más eficaz posible. Y con muy clara la diferencia entre licencia y sesión. Oigan, bueno, clarísimo, hay que ir en la parte logística, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tratar de que sea un solo video, dado que se nos cayó la transmisión ya al final, pero si no, bueno, para todos los que están conectados, los que lo están viendo nuevamente este video, decirles que esto va a estar de todas maneras en YouTube, en Facebook, en Instagram, saludar también a todos a quienes están, yo veo emoticones correr, hay gente que escribe saludos, en el video anterior habían palmas, llamitas, o sea, puras flores también para ustedes, María Fernanda y Esteban, que agradecerles el tiempo que se tomaron por explicarnos esto de manera súper fácil, así que eso, muchas gracias. No, muchas gracias por estar acá. Sí, encantado, gracias por la invitación felices. y feliz de ayudarlos siempre en estos temas que a nosotros nos gustan, nos apasionan mucho, así que encantado de estar aquí. Ya, pues buenísimo. También nos pueden contactar si necesitan ayuda o también contactar a la Fundación Pro Bono para cualquier ayuda que necesiten. Todos nosotros estamos a disposición de ustedes. Sí. Buenísimo, ahí les vamos a cobrar la palabra, así que ya saben, Sí, si ustedes perfecto. están acá con dudas, nos escriben, Sí. pueden también hacer uso del chat online, en donde pueden hacer una pregunta de la índole que sea, digamos, puede ser sobre propiedad intelectual u otra cosa, y quizá el día de mañana, quién sabe, va a ser la María Fernanda o Esteban quienes también los van a poder asesorar. Así que las puertas de la Fundación están abiertas, y agradecerles nuevamente, chiquillos, por su tiempo y por explicarnos todo esto. No, Que estén súper bien. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por Gracias a todos por conectarse. conectarse. Un abrazo. Que tengan buena tarde. Chao, chao. Igual, chao.